Hola, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a trabajar el concepto de prueba de hipótesis para la varianza. Cuando se analizan variables cuantitativas, a menudo es importante sacar conclusiones en cuanto a la variabilidad, así como al promedio de una característica de interés. Por ejemplo, en el estudio de llantas, el gerente de la fábrica probablemente se interesaría en determinar si la variabilidad en la duración de las llantas está o no dentro de los límites aceptables antes de concluir que el proceso funciona en forma correcta. En este caso, lo que interesaría sería llegar a conclusiones acerca de las desviaciones estándar o la varianza de la población. Con sigma cuadrado, con subíndice 0, para denotar el valor hipotético de la varianza poblacional, las tres formas de prueba de hipótesis son las siguientes. Vamos a tener, primeramente, que sigma con el subíndice 0 elevado al cuadrado es la varianza, sigma cuadrada con el subíndice 0 es la varianza que se supone es cierta para toda la población. Fíjate muy bien, tenemos tres posibles casos, cola izquierda, cola derecha o bilateral. Recuerda que el nombre hace alusión al símbolo que tú encuentras en la hipótesis alternativa. Es decir, si encuentras un menor que en la hipótesis alternativa, es de cola izquierda. Si encuentras un mayor que en la hipótesis alternativa, será de cola derecha. Si encuentras un distinto de o diferente que o no es igual a, es una prueba bilateral. En este contexto, la hipótesis nula es en cada caso la que se muestra en la parte de arriba. El estadístico de prueba en este tipo de prueba de hipótesis va a ser una distribución o tiene que ver con la distribución G cuadrada o chi cuadrada. En este caso, G cuadrada va a ser igual a n-1, que es n es el número de elementos en la muestra, S cuadrada es la varianza que se mide en la muestra y sigma 0 cuadrado, como se dice aquí, es el valor hipotético de la varianza poblacional. A continuación, vamos a trabajar o a desglosar cómo es que se ejecutan este tipo de pruebas. Entonces, recapitulemos. Vamos a analizar, vamos a observar varianzas y sigma 0, en este caso, así como está en la notación mostrada aquí, sigma 0 es la varianza que se supone cierta para la población. Si en la hipótesis alternativa aparece el menor que, con la izquierda, tipo de prueba con la izquierda o unilateral izquierda, prueba de cola derecha es cuando en la hipótesis alternativa aparece el mayor que y cuando aparece el distinto de o no es igual es bilateral. Aquí tenemos el resumen, incluyendo la parte de la regla de decisión, que significa que con el valor que nosotros calculemos derivado de la fórmula anterior, vamos a comparar con un valor de tablas de la distribución G cuadrada. Y si se cumple lo que está acá, rechazamos H0 para el caso de cola izquierda. Si se cumple lo que está de este lado, rechazamos H0 si es de cola derecha. Y si se cumple cualquiera de estos dos, en el caso de una prueba bilateral, rechazamos H0. Aquí resaltar, muy importante, este primer elemento es el que tú calculas con la fórmula y este es el de la tabla. Elemento calculado, elemento de la tabla. Elemento calculado, elemento de la tabla. Elemento calculado y elemento de la tabla también. Entonces, las pruebas de hipótesis en su hipótesis nula serían así. Cuando es de cola izquierda dice que la varianza de la población o la varianza real es mayor o igual a la varianza de la población. La varianza es menor o igual a la varianza de la población y la varianza es idéntica en la muestra que en la población. Entonces, vamos a esclarecer, tú puedes hacer las anotaciones pertinentes para ir generando tu acervo de notas y vamos a, digamos, establecer el proceso. Lo primero que vas a hacer es establecer el nivel de significancia, o mejor dicho, el paso 2, porque el paso número 1 es establecer la hipótesis, establecer las hipótesis, sería el paso número 1.
El paso número 2 sería establecer el nivel de significancia alfa, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando verdaderamente es cierta. Y en el paso 3 es seleccionar el valor estadístico de prueba. Básicamente el paso 2, muchas veces el problema te lo da. Te dice hay que calcular o hacer una prueba de hipótesis o hay que contrastar cuando tenemos un cierto nivel de significancia. Entonces este valor de alfa casi siempre te lo da o normalmente pues es lo que te da el problema, ¿no? Seleccionar el estadístico de prueba es la fórmula que te mostraba yo hace un rato. Calculamos la G cuadrada y después comparamos ese G cuadrada con el valor de G de las tablas, dependiendo si es una prueba unilateral, que serían las dos de los extremos, o una prueba bilateral, que es la parte del medio. Y finalmente, en base a eso, tomar la decisión. Este sería el algoritmo o la generalidad de los pasos y vamos a trabajarlo a manera de un ejemplo para esclarecer su proceso. Ejemplo, un fabricante de dulces compra costales de azúcar a un cierto ingenio. Según los vendedores, los costales tienen un peso medio de 50.1 kilogramos con una varianza sigma cuadrada de 0.5. Para corroborar la información, el fabricante selecciona de manera aleatoria 3 bultos de cada uno de los siguientes 5 pedidos. Pesa los 15 bultos y obtiene que el promedio de esos elementos muestrados es igual a 49.4 kilogramos y la varianza de esas muestras, de esos elementos muestrados, es igual a 1.2 sobre el peso de los costales. A simple vista se puede notar que la varianza que se supone debe de ser, que es la declarada por el vendedor, es diferente a la varianza que se midió en los elementos muestrados, que salió 1.2, lo cual lleva a sospechar que su afirmación sobre la varianza del proceso es falsa. El hecho de que los dos números sean distintos no significa que sean estadísticamente diferentes. De aquí la necesidad de contrastar o probar las hipótesis acerca de la varianza, con un nivel de significancia del 5%. Entonces, básicamente, la varianza tiene que ver, en el final de cuentas, a partir de ella se puede obtener la desviación estándar. Recordar que tiene que ver con qué tanta variabilidad presentan los elementos que están siendo producidos, en este caso, los costales, ¿sí?, de azúcar. Entonces, lo que se supone cierto, ¿sí?, lo que se supone cierto es que el promedio va a ser 50.1 kilogramos y que la varianza va a ser de 0.5. Esto es lo que se supone para todos los costales, para la totalidad de elementos producidos. La persona que desea estudiar si esto es cierto, toma una muestra de 15 bultos, nada más 15, ese sería el tamaño de su muestra, y en esos 15 el promedio es 49.4 y en esos mismos 15 la varianza es de 1.2. Entonces, como lo que se mide en la muestra es diferente, bastante diferente, totalmente diferente a lo que se supone debería ser para toda la población, se decide hacer una prueba de hipótesis para la varianza, es decir, ¿realmente varía como dice el fabricante? ¿Existe una variabilidad tal que es como lo dice el fabricante? ¿O la variabilidad encontrada en esa muestra que se tomó es significativamente o estadísticamente es significativo para decir que la variabilidad realmente no es la que dice el fabricante, sino que va a ser mayor en este caso, fíjate, porque es lo que está sugiriendo el resultado tomado de la muestra. Entonces, con esta información, nada más recordar el nivel de significancia 0.05 y vamos a hacer la anotación de el paso número 1, establecer la hipótesis nula. Entonces, como queremos hacer una prueba de hipótesis para las varianzas, lo que se supone es, o lo que dice el fabricante, la hipótesis nula, es que la varianza es 0.5. Eso sería lo que se piensa es cierto para la población. Por eso dice, la hipótesis nula es que la varianza sea exactamente igual a 0.5. Lo que nos sugiere la muestra al estudiar la variabilidad resultó en una varianza de 1.2, o sea, mayor que lo que se supone debería ser. Entonces, la hipótesis alternativa, basados en la información obtenida de la muestra, es que
la varianza va a ser mayor que 0.5. Esa es la hipótesis alternativa. Al nosotros establecer con esa información previa la forma de las hipótesis, procedemos a distinguir qué tipo de prueba es. Como aparece un símbolo mayor que, es una prueba unilateral y además es una prueba unilateral derecha, de este estilo. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos identificado la formulación de las hipótesis, decimos hipótesis nula, el fabricante dice que la varianza es igual a 0.85, eso es lo que se supone la verdad o que es cierto para la población, pero la evidencia de la muestra resultó en que la varianza es mayor en esa muestra, por lo tanto la hipótesis alternativa nos hace pensar que la varianza va a ser más grande que 0.5. Paso 2, establecer el nivel de significancia, lo da el problema 0.05. Y paso 3, el estadístico de prueba, o sea, la variable que vamos a comparar contra lo que ya se tiene en tablas y que nos va a permitir tomar una decisión, es esta G cuadrada o Chi cuadrada, donde recordar n va a ser el número de elementos en la muestra y S cuadrada lo vamos a tomar como el elemento de desviación estándar, perdón, la varianza de la muestra. Entonces, la parte de abajo vendría siendo lo que se supone cierto para la población. Muy bien, entonces vamos a sustituir, fíjate bien, son 15 bultos de azúcar o 15 costales de azúcar lo que se analizó. La varianza obtenida de esos 15 costales de azúcar fue 1.2. La varianza que se supone cierta para la población es 0.5. De hecho, para tener concordancia con la formulita, aquí le puedo poner este 0, ¿sale? Y los grados de libertad, recuerda que la definición de los grados de libertad en la distribución chi cuadrada es tal que los grados de libertad se entienden como o se calculan como el número de elementos en la muestra menos 1. De ahí viene esto que ves aquí, en esta parte. Muy bien, entonces, a continuación sustituimos en la fórmula previamente mencionada, n-1 que sería 15 menos 1, la desviación estándar, la varianza, perdón, en ese sentido la varianza de la muestra, nada más con un pequeño detalle. En este caso, fíjate cómo aquí ya tenemos S cuadrada, o sea, S cuadrada, la S elevada al cuadrado ya es igual a 1.2. Si yo hago esas sustituciones, debo de tener cuidado. ¿Por qué? Porque como S cuadrada lo da el problema como 1.2, todo esto, S cuadrada, debe ser 1.2. Aquí en lo que está escrito nada más retiro S cuadrado. ¿Por qué? Repito, porque la S cuadrada completa ya está aquí, mira. La S cuadrada completa, ya la letra elevada al cuadrado, ya en sí es 1.2. Entonces, la letra elevada al cuadrado vale 1.2. Y abajo, sigma cuadrada, también sigma cuadrada, lo da el problema y ya la letra ya elevada al cuadrado corresponde a 0.5. Entonces, la letra completa, todo esto ya elevado al cuadrado, lo da el problema. Aquí está, mira, 0.5 y por eso sustituimos de forma directa. Entonces, 15 menos 1 son 14 por 1.2 y dividido todo entre 0.5. Da un resultado de 33.6. Este es el valor de tu chi cuadrada o chi cuadrada calculado con tu fórmula. Entonces le voy a poner así, chi cuadrada calculado es igual a 33.6. Y entonces procedemos a ir a la tabla para buscar el parámetro con el cual vamos a comparar este valor calculado. Procedemos a ir a la tabla, una tabla de la distribución chi cuadrada, donde vamos a buscar en la primera columna, que sería esta, vamos a buscar la cantidad de grados de libertad que tenemos en nuestro problema. En nuestro problema los grados de libertad son 14. ¿Por qué? Recuerda, insisto, grados de libertad es n-1, donde n es el número de elementos en tu muestra. n-1, 15 menos 1 son 14. Voy al renglón entonces, donde están los 14 grados de libertad, y el valor P, este que ves acá, es básicamente el nivel de confianza. El nivel de confianza, de acuerdo al problema, era 0.05. Por lo tanto, yo voy a ir a esta columna
y donde cruza con el renglón de los 14 grados de libertad, que sería este valor de 23.68. Si te fijas, la manera de expresar esto en cuanto a la tablita, pues básicamente es trabajar en el subíndice, primero el valor alfa, indicar, mejor dicho, el valor alfa dado por el problema, que es 0.05. Yo aquí tengo 0.5, pero este de acá realmente es, lo voy a tachar, de hecho lo voy a dejar así. Voy a poner alfa es igual a 0.05 y los grados de libertad son 14. Ahora sí, esta es la manera correcta de colocar la notación, ¿sí? Un chi cuadrada con alfa de 0.05 y 14 grados de libertad, que viene de hacer la resta n-1, donde n es el número de elementos en la muestra, y ahí sería el valor chi cuadrada con esas condiciones dado de tu tabla. Muy bien, entonces con esta información, con el chi cuadrada que obtenemos de la tabla para alfa y los grados de libertad del problema, y con el chi cuadrada calculado, aquí chi cuadrada calculado, los vamos a comparar. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Una vez que tenemos ya los ambos valores, procedemos a tomar la decisión. ¿Por qué? Fíjate muy bien. El valor chi cuadrada calculado nos dio 33.6 y el valor chi cuadrada de la tabla nos dio 23.68. El valor de la tabla está aquí. El valor calculado está por acá. Es mayor que lo que te muestra la tabla. Entonces, como el valor que tú calculaste está por encima, es más grande que el valor chi cuadrada y es una prueba de cola derecha, la región que está en azul es la región de rechazo. ¿Qué significa esto? Traducción, todos los valores que pasen el valor obtenido de la tabla, todos los valores que sean más grandes al valor obtenido de la tabla, están dentro de la región de rechazo. Entonces, como el valor calculado es mayor que el obtenido en la tabla, procedemos a rechazar H0. ¿Por qué? Porque aquí está la regla de decisión, ¿sí? Si tú tienes una prueba de cola derecha, que sería lo que establecimos desde el principio de este problema, automáticamente el criterio te dice, si lo que tú calculaste es más grande que lo que la tabla te da, no aceptas H0, o sea, rechazas H0. Y dice rechazo H0, existe evidencia estadística para decir que la desviación estándar, ¿sí? Recordando nuestro problema era que sigma era igual a 0.5 y la hipótesis alternativa era que era mayor, ¿sí?, que 0.5. Esas fueron nuestras hipótesis en nuestro problema. Y la HA o H1 es lo mismo, HA y H1 significan lo mismo. Entonces aquí dices, ok, la regla de aceptación me dice que no debo de aceptar H0, por lo tanto, si esta no la acepto, la de abajo sí debe ser aceptada. Cuando rechazas esta, automáticamente la alternativa se toma como cierta. Entonces existe evidencia estadística para decir que la varianza de los sacos o costales de azúcar es mayor que 0.5 con un nivel de significancia de el 0.05. 0.05. ¿Sí? Ese es el concepto en este caso y en este ejemplo. Puedes tomar las notas necesarias para que tengas ahí un acervo de información. Y pues bueno, nada más ahí recordar que necesitamos hacer uso de nuestra tablita de chi cuadrada para poder comparar con el valor del estadístico calculado. No perder de vista tampoco cómo calcular los grados de libertad. Recordar es n-1